Bueno, listo, entonces ahora sí, vamos a grabar. Entonces decía, vamos a retomar. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo la reunión pasada? Eh, la reunión pasada lo que hicimos fue definir a qué llamábamos espacios vectoriales, ¿se acuerdan? Un salto en nuestro conocimiento en cuanto a generalización y abstracción, le dábamos un nombre a esos conjuntos donde había elementos para los que definíamos una suma y un producto por escalar que resultaban cerrados en ese conjunto y que además cumplían las famosas 8 propiedades que tiene que cumplir más o menos cualquier conjunto donde se define una suma y un producto por escalar para que las cosas funcionen, digamos, para que sean coherentes y consistentes. Y después definimos inmediatamente lo que llamábamos subespacio. Y una vez que definimos subespacios, también definimos, porque vimos que había una manera de describir a los subespacios, a los espacios vectoriales, que no solamente se refería a explicar cuál era la condición que cumplían los elementos, sino que también podían describirse a través de lo que definimos como una combinación lineal. ¿Está bien? Y bueno, y ahí quedamos, y quedamos también en una cuestión de notación, que era decir que un subespacio podía estar dado por su condición o podía estar dado por sus generadores, por su conjunto generador. Entonces podíamos decir que un subespacio estaba generado por determinados vectores. Entonces ahora lo que quiero hacer es contarte un poquito e insistir con la cuestión de la práctica en el sentido de, bueno, ¿cómo vas a chequear vos si un conjunto de vectores genera o no genera un espacio vectorial? Entonces, suponete, para empezar con supuestas novedades, que me dicen, vamos a considerar R sub 2 de X, o sea, ¿qué es R sub 2 de X? Es el conjunto, ¿te acordás? El subespacio de los polinomios de grado menor o igual que 2, unión el polinomio nulo con coeficientes reales. Eso significa esta notación, ¿ok? Entonces me dicen, en R sub 2 de X, te pregunto, ¿es cierto que el subespacio generado por x al cuadrado menos x más 1, x al cuadrado más 2x más 1 y 3x menos 5 es igual a R sub 2 de x? O sea, ¿es cierto que estos tres polinomios van a generar, ¿saben? El espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual que 2? Bueno, entonces, justamente, para saber si este conjunto genera o no genera R sub 2 de X, ¿yo qué tengo que hacer? Bueno, mira, está claro que este conjunto está formado por polinomios que son de grado menor o igual que 2. Por lo tanto, todas las combinaciones lineales de estos elementos me van a dar como resultado otro polinomio de grado menor o igual que 2. ¿Por qué? Porque la clase pasada vimos que justamente si vos tomás subespacios o espacios vectoriales, cualquier combinación lineal de los elementos de un subespacio me da como resultado otro elemento que está en el subespacio, porque justamente eso hace a la definición misma de subespacio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ver que el subespacio generado por estos tres polinomios es exactamente igual al espacio vectorial de todos los polinomios de grado menor o igual que 2? Bueno, ya sé que el subespacio generado por estos tres polinomios está dentro de R2. ¿Está bien? Lo que tengo que ver es si R sub 2 de X está incluido en ese subespacio, el subespacio que está generado por estos tres polinomios. Entonces, ¿qué tengo que hacer para decirlo fácil? Tengo que tomar cualquier polinomio genérico que está en R sub 2 de X y ver que se escribe como combinación lineal de estos tres polinomios que me están dando acá en este conjunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Recordá esto, siempre que te hablan de polinomios, aunque para vos por ahí, por estos breves días, esto sea una novedad, siempre que te hablan de polinomios, te hablan de bichos que vos conocés bien. Vos sabés qué pinta tienen esos bichos. Todo polinomio de grado menor o igual que 2 se escribe de esta manera, como algún elemento
algún numerito real por x al cuadrado, más otro numerito real por x, más otro numerito real que es el término independiente. En general, los vamos a llamar a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 1 por x, más a sub 0, que son numeritos reales. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero ver es que si yo tomo cualquier polinomio genérico, se puede escribir como combinación lineal de esos tres polinomios que me dieron. Entonces, bueno, digo, quiero ver si existen escalares, de acuerdo a la definición que dimos, ¿no es cierto?, de subespacio generado por, que la dimos la clase pasada, si existen escalares alfa, beta y gamma, de manera tal que se cumpla la siguiente igualdad, que cualquier polinomio, no importa cuál sea, que yo tome, a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 1 por x, más a sub 0, se puede escribir como combinación lineal de los polinomios que están en ese conjunto. O sea, se pueden escribir como alfa por x al cuadrado menos x más 1, más beta por x al cuadrado más 2x más 1, más gamma por 3x menos 5. Bueno, para que se cumpla la igualdad entre dos polinomios, ¿qué tiene que pasar? Tienen que ser iguales coeficiente a coeficiente. ¿Qué quiero decir? El numerito que multiplica a x al cuadrado del lado izquierdo de esta igualdad tiene que ser igual al numerito que multiplica x al cuadrado del lado derecho de esta igualdad. Entonces, como vos y yo somos gente súper piola y tenemos un cierto manejo algebraico en la vida, digo, bueno, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a agrupar todo lo que multiplica x cuadrado del lado derecho, todo lo que multiplica x, todo lo que queda como término independiente. Entonces, ¿qué queda multiplicando a x al cuadrado? Alfa en el primer término más beta en el segundo y en el tercer término no aparece x al cuadrado. Entonces me queda x al cuadrado multiplicado por alfa más beta. El x por quién está multiplicado? Por menos alfa en el primer término, más 2 beta en el segundo, más 3 gamma en el tercero. Bárbaro, pongo menos alfa, más 2 beta, más 3 gamma por x. Y después, como término independiente, nos quedan alfa más beta menos 5 gamma. ¿Ok? Entonces, para que esta igualdad se dé, para que esta igualdad se cumpla, se tiene que cumplir que los coeficientes sean iguales. Entonces, alfa más beta tendrá que ser a sub 2, menos alfa más 2 beta más 3 gamma tendrá que ser a sub 1, y alfa más beta menos 5 gamma tendrá que ser a sub 0. Yo acá fíjate, marqué con rojo, ¿está bien?, los escalares que multiplican a los elementos de mi espacio vectorial. Y te estoy marcando con rojo, de paso, ¿no es cierto?, las incógnitas de estas ecuaciones, ¿está bien? Porque lo que yo estoy buscando, lo que yo me estoy preguntando, es si es cierto que, sea quien sea el polinomio que yo tome, con coeficientes a sub 2, a sub 1, a sub 0, existen escalares alfa, beta y gamma para que se cumpla la igualdad. O sea, las incógnitas de este sistema lineal de ecuaciones que quedan son alfa, beta y gamma. Ah, otra vez, te insisto con esto, mirá qué linda esta casualidad. La materia que estamos estudiando se llama álgebra lineal y para chequear estos conceptos vos tenés que resolver sistemas lineales. Entonces, ¿qué haces? Como vos sos joven pero no naciste ayer, sabés resolver sistemas lineales porque lo aprendiste en el CBC. ¿Está bien? O quizás antes, ¿quién te dice? Entonces, ¿están de acuerdo con esto? Sí. Bien, Sí, listo. sí. Entonces, vamos a formar la matriz ampliada de este sistema lineal. ¿Cómo se forma la matriz ampliada? Como las incógnitas son alfa, beta y gamma, bueno, voy a poner quiénes son los coeficientes en esta primera ecuación que multiplican a mis incógnitas y del otro lado de la rayita voy a poner lo que está del otro lado de la igualdad, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar 1 para alfa, 1 para beta, 0 para gamma y a sub 2, menos 1 para alfa en la segunda fila, menos 2 para beta, 3 para gamma y a sub 1 del otro lado de la igualdad, y 1 para alfa, 1 para beta, menos 5 para gamma en la tercera ecuación, en la tercera fila que representa la tercera ecuación, y esto es igual a sub 0 que lo pongo del otro lado. ¿Y ahora qué haces? Haces las operaciones por filas permitidas. ¿Qué vas a hacer? Bueno, quiero anular entonces debajo del 1 que está en esta matriz, ¿no es cierto? Perdón, en esta primera fila, quiero que todo lo que está en esta primera columna sea 0. Entonces voy a hacer las operaciones por filas permitidas. A la segunda fila le sumo la primera y se va este coeficiente. Entonces hago
F2 más F1 me da menos 1 más 1, 0, 2 más 1, 3, 3 más 0, 3. Y del otro lado de la igualdad, si tuviera la ecuación, me quedaría A sub 1 más... fíjense qué bien, siempre me equivoco en algo. A sub 1 más A sub 2, ¿no es cierto? Entonces acá, esto no es una sub 0, perdónenme, lo voy a corregir. Después, antes de colgarlo, se los voy a corregir. Esto me suele suceder, ¿saben? Así nos vamos conociendo. Entonces, este que está acá, ¿no es cierto? Como hice F2 más F1, me queda A sub 1 más A sub 2. Esto que está acá no es una sub 0, es una sub 2, ¿ok? Y a ver, vamos a poner acá con la máquina de escribir un numerito que es 2, ¿ok? Después lo voy a corregir. Entonces, en la segunda fila modificada, me queda... en la segunda fila modificada me queda, les decía, A sub 1 más A sub 2. En la tercera fila, si hago F3 menos F1, ¿qué me va a quedar? 1 menos 1, 0. Para eso lo hice. Después me queda 1 menos 1, 0 de nuevo. Después, menos 5, menos 0, menos 5. Y A sub 0 menos A sub 2 del otro lado. ¿Ok? ¿Tá? Entonces, ahora, miro fijo esta matriz ampliada del sistema. Fijo, 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 fijo. La mira fijo y ¿qué tenés? Conseguí ceros debajo de esta diagonal. Y dentro de esta diagonal no hay ningún coeficiente igual a 0. Por lo tanto, este sistema es compatible. Y es compatible determinado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí. Bien. Entonces, listo. ¿Qué quiere decir que este sistema es compatible determinado? Vamos a volver a nuestra pregunta inicial. ¿Qué estábamos buscando nosotros? Ver si existían alfa, beta y gamma de manera tal que cualquier polinomio pudiera escribirse como combinación lineal de esos tres polinomios que estaban en el conjunto. Bueno, ¿y a qué conclusión llegamos? Que sí, que se pueden escribir como combinación lineal de esos tres polinomios. Entonces, listo, demostré, perdón, esto acá me fui, demostré que R sub 2 de X efectivamente está incluido en el subespacio generado por X al cuadrado menos X más 1, X al cuadrado más 2X más 1, 3X menos 1, por 3X menos 5, perdón. Por lo tanto, se da la igualdad. El subespacio generado por estos tres polinomios, X al cuadrado menos X más 1, X al cuadrado más 2X más 1 y 3X menos 5, es R sub 2 de X. Listo, entonces, efectivamente, ese subespacio coincide con R sub 2 de X, o lo que es lo mismo, el conjunto X al cuadrado menos X más 1, X al cuadrado más 2X más 1 y 3X menos 5 genera R sub 2 de X. Si alguien me quiere hacer una pregunta, me Sí, detengo. Dale. ¿Cuál sería la diferencia si en vez de ser un sistema compatible determinado fuera un sistema compatible indeterminado? Absolutamente ninguna, eso era lo que iba a decir ahora. Lo que me importa para la pregunta que me hacen acá es si el sistema es compatible o no. O sea, si existen estos escalares para formar la combinación lineal. Después ya, más adelante, justamente en esta clase, cuando definamos independencia lineal, vamos a ver qué puede llegar a implicar que el sistema sea determinado o indeterminado. ¿Ok? Si fuera indeterminado sería que no es una base, ¿no? Bueno, pero todavía no definí base. Vos ya me estás espoleando la película. No se puede hacer una No, película de es por suspenso lo que me en acuerdo estas del CBC, de álgebra del condiciones. CBC. Ah, bueno, ok. Sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Tá? Si el sistema es compatible y determinado, lo que va a pasar es que esos generadores que me dieron, además de generar, son linealmente independientes. ¿Tá? Bien. Entonces, quería mostrarte, digamos, qué es lo que pasa cuando la respuesta no es sí, porque obviamente no siempre va a ser sí la respuesta en la vida, ¿verdad? Entonces, consideremos otro espacio vectorial con el que vamos a laburar, que es el espacio vectorial de las matrices. Me preguntan si el subespacio generado por estas cuatro matrices, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 0, 1, etcétera, etcétera, es igual a R a la 2 por 2. Bueno, listo. Como dijimos antes, ya sabemos que
toda combinación lineal de estas 4 matrices va a estar metida dentro de R a la 2×2. Lo que realmente importa chequear es si es cierto que toda matriz que esté en R a la 2×2 se puede escribir como combinación lineal de estas 4 matrices que están en este conjunto. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a escribir una matriz genérica de R a la 2×2 y voy a ver si se puede escribir o no como combinación lineal de esas 4 matrices que me dieron. Entonces digo, a ver, me voy a fijar si es cierto que cualquier matriz con coeficientes A11, A12, A21, A22 se puede escribir como alfa por el 1112, más beta por el 1001, más gamma por el 1223, más lambda por el 1 menos 1, 1 menos 1. Si esta ecuación, ¿no es cierto?, que está planteada acá, tiene solución para todo A11, A12, A21, A22, entonces este conjunto genera R a la 2×2. Si no, no lo genera. ¿Ok? Bien, entonces, planteo la igualdad. Para que dos matrices sean iguales, vos sabés, tienen que ser iguales coeficiente a coeficiente. Bueno, listo, entonces. ¿Qué tiene que pasar? Que A11, que es el coeficiente que está en el lugar 1,1 de esta matriz que está a la izquierda, sea igual a lo que queda como primer coeficiente del lado derecho. Bueno, y del lado derecho, ¿qué me queda como coeficiente 1,1 de esta suma de matrices? Alfa, más beta, más gamma, más lambda, ¿no? ¿Todos pueden hacer rápido esta cuenta? ¿Se dan cuenta? Sí. Bien. En el lugar 1, 2 tengo alfa más 0 beta, ni lo pongo, más 2 gamma menos lambda. En el lugar 2, 1 alfa más 2 gamma más lambda. Y en el lugar 2, 2, 2 alfa más beta más 3 gamma menos lambda. Listo. Para que la igualdad se cumpla, me queda... tengo que igualar, perdón, coeficiente a coeficiente. Entonces el A11 tendrá que ser igual al A11, al lugar 1,1 que está del lado derecho de la igualdad y así siguiendo. O sea, otra vez, ¿qué me queda para poder contestar esta pregunta? La resolución de un sistema lineal de ecuaciones. Esta vez, 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Qué hago? Lo que sé hacer. Planteo la matriz ampliada del sistema. ¿Ok? Entonces, me queda 1, 1, 1, 1 primera fila, 1, 0, 2 menos 1 segunda fila, 1, 0, 2, 1 tercera fila, 2, 1, 3 menos 1 cuarta fila de la matriz de coeficientes del sistema igual a 2A, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. ¿Ok? Y entonces simplemente hago lo que sé hacer. ¿Qué voy a hacer? Con esta primera fila que tiene un 1 en el primer lugar, en la primera columna, voy a matar todos los coeficientes que aparecen por debajo. Y así empiezo a triangular la matriz. Entonces, a la segunda fila le resto la primera, a la tercera fila le resto la primera y a la cuarta fila le voy a restar 2 veces la primera. Esto es lo que estoy indicando acá, ¿no? Ven que se los indico. Entonces digo, bueno, a ver, F2 menos F1, queda 1 menos 1, 0, para eso lo hice. 0 menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Y después, del otro lado, A1, 2, menos A1, 1. ¿Ok? Ahora voy a la tercera fila. F3 menos F1. Bueno, 1 menos 1, 0, para eso lo hice. 0 menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. A2, 1 menos A1, 1 del otro lado. ¿No es cierto? Y ahora, para la cuarta fila, dijimos vamos a hacer F4 menos 2 F1 para matar este 2 que está acá. Entonces me queda 2 menos 2, 0. 1 menos 2, menos 1. 3 menos 2, 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Y del otro lado me queda A2, 2 menos 2 a 1. Listo, entonces. Provoqué ceros en la primera columna. Ahora, ¿qué voy a hacer? El primer coeficiente distinto de 0 de la fila 2 es este, menos 1, y con este coeficiente voy a matar todo lo que está por debajo. ¿Ok? Así se triangula ordenadamente una matriz. Acordate de eso y acordate que vale la pena hacerlo ordenadamente, porque si vos en lugar de tener 2 o 3 incógnitas tenés 5, 6, 7 y qué sé yo, y 8 ecuaciones, entonces te podés llegar a confundir si no lo haces ordenadamente. Entonces sigamos viaje. Con esta segunda fila, ¿no es cierto? Fíjate, empezás a mirar, traca, 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 ¿no? Y decís, ah, con esto
yo puedo matar todo lo que está por debajo. Hago F3 menos F2 porque tengo -1 acá y -1 acá, y hago F4 menos lo que me quedó como F2 y puedo matar lo que está por debajo. Entonces, hago F3' menos F2'. Me queda 0 menos 0, 0, obviamente, -1 menos -1, -1 más 1, para eso lo hice, para provocar el 0, 1 menos 1, 0, y 0 menos -2, 2. ¿Está? Y del otro lado me queda, hice F3 menos F2, o sea que ahí tengo que poner, hacer la cuenta vos en tu cuadernito, A sub 2, 1 menos A1, 1, menos A1, 2, menos por menos más A1, 1. O sea, lo que quiero decirte es, el A1, 1 se te va de acá y te queda A2, 1 menos A1, 2. Vamos a la cuarta fila. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Bueno, listo. Entonces hago F4' menos F2'. Lo llamo F4' porque ya la cambié la F4 original, ¿no? Ustedes llámenlo como quieran. Entonces me queda -1 menos -1, 0. Para eso lo planteé. 1 menos 1, 0. Menos 3 menos -2, menos 3 más 2, menos 1. Y acá hago A2, 2 menos 2. A1, 1 menos lo que está en F2. Entonces me queda todo este choclito. ¿Está bien? Me queda A2, 2 menos A1, 2, y después acá tengo menos 2 A1, 1, menos por menos más, me queda un menos A1, 1. Háganlo ustedes en su cuaderno. ¿Ok? Ahora acá, ¿qué pasa? Vos mirás fijo esta tercera matriz que tenemos acá, perdón. ¿Y qué pasa? La mirás fijo y decís, mira, yo acá estoy triangulando, pero en la tercera fila y en la cuarta fila, el primer coeficiente distinto de 0 aparece en la misma columna. Eso quiere decir que yo, con esta tercera fila, puedo matar el coeficiente que está acá. ¿Tá? Lo que quiero decirte es, en este punto de la triangulación era cuando vos empezabas a emocionarte, cuando el corazón te latía fuerte, porque decías, con este coeficiente 2 yo puedo matar este que está acá haciendo operaciones por filas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Si a esta cuarta fila, lo que me quedó como cuarta fila, la multiplico por 2 y le sumo la tercera, acá en la matriz de coeficientes me quedan todos ceros. Y eso es lo que voy a hacer, porque tengo que terminar de triangular esta matriz, porque esta matriz no está triangulada todavía. Entonces, listo. Vamos y seguimos viaje. Dejamos todo como estaba y en la cuarta fila lo multiplicamos por 2 y le sumamos la tercera. Obviamente me da 0, porque para eso lo hice. ¿Está bien? Y entonces, estos coeficientes que están del otro lado los multiplico por 2 y le sumo lo que me quedó acá. ¿Está bien? A ver, hagamos la cuenta. Me queda 2A2, 2. Menos 2A1, 2. Si le sumo este que tengo acá, me queda menos 3A1, 2, que es lo que pusimos acá. Más A2, 1. Y con el A1, 1 me queda menos 2A1, 1 porque lo multipliqué por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hicieron la cuentita con esto? ¿Están de acuerdo con que da esto? Sí. Ok. Entonces, listo. Ahora sí, esta matriz está perfectamente triangulada. Y ahora yo les pregunto, ¿qué significa esto que acá me quedó una línea de ceros? Significa que existan alfa, beta, gamma y lambda que cumplan estas 4 ecuaciones al mismo tiempo es lo mismo que exigir que se cumpla, por ejemplo, bueno, que se cumplan estas 4 ecuaciones que quedaron definidas por esta matriz triangulada, pero resulta que la cuarta ecuación dice que exigir que existan alfa, beta, gamma, lambda es lo mismo que exigir que 0 sea igual a esta cuenta que está hecha del lado derecho. Ah, pero entonces quiere decir que este sistema es compatible si, solo si, esta cuenta que está acá, 2A2, 2, más A2, 1, menos 3A1, 2, menos 2A1, 1 es igual a 0, porque si llega a ser distinto de 0, este sistema es incompatible. ¿Tá? Entonces llegué a que una matriz cualquiera de R a la 2 por 2 es combinación lineal de este conjunto que me dieron de matrices, sí, solo sí, 2A2, 2 más A2, 1, menos 3A1, 2, menos 2A1, 1 es igual a 0. Si no, no es compatible este sistema. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces quiere decir que estas, perdón, voy a subir, que estas 4 matrices que me dieron no generan R a la 2×2. ¿Por qué? Porque seguro hay matrices que no cumplen esta condición. Por ejemplo, ¿alguien se atreve a hablarme de alguna matriz que no cumpla esa condición? 1, 1, 1, 1. A ver, dale, veamos. A ver, ahí me plantean la matriz 1, 1, 1, 1. ¿Esta matriz cumple la ecuación? A ver, me quedaría 2 por A sub 2, 2, me da 2. Más A2, 1, que es 1. Menos 3 A1, 2, bueno, menos 3 A1, 2, que me da menos 3, menos 2 A1, 1, o sea, menos 2 por 1, menos 2. ¿Esto cuánto da? 2 más 1, 3, menos 3, 0, menos 2. O sea, esto da menos 2. Esto es distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que esta matriz no se puede escribir como combinación lineal. Perdonen, no es combinación lineal de las matrices de ese conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que encontré una matriz de R a la 2×2, ¿no es cierto? Que no se puede escribir como, como combinación lineal de las 4 matrices que me dieron. Eso quiere decir entonces que, perdón, voy a subir, que estas 4 matrices que me dieron no generan R a la 2×2, porque hay, por ejemplo, una matriz que yo encontré que no se puede escribir como combinación lineal de esas 4. Entonces no es cierto que el conjunto de todas las combinaciones lineales de estas 4 matrices genera R a la 2×2, ¿ok? ¿Están de acuerdo conmigo? Y si nos queda compatible determinado o compatible indeterminado, ahí era lo mismo. Si nos queda... compatible determinado el sistema o indeterminado. Si nos hubiera quedado compatible, yo diría que sí generan, ¿ok? Que sería el caso que vimos antes. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Tá? Va el mismo criterio. Claro. ¿Tá? Entonces acá lo que vi es que no siempre da compatible. O sea, ¿qué es lo que quiero que te lleves como anécdota? Para poder afirmar que un conjunto genera un subespacio, vos tenés que probar que para todo elemento de ese subespacio vos lo podés escribir como combinación lineal de esos generadores que te dan. Si en algún caso eso no se cumple, entonces el conjunto no genera. ¿Ok? Entonces, en este caso, estas 4 matrices no generan R a la 2×2. Entonces, nuestra respuesta va a ser, el conjunto dado no genera R a la 2×2, porque el sistema no resulta compatible para toda matriz. Ahora bien, fíjate, con todas las cuentas que hicimos, vos me podrías preguntar a mí, uy, pero pará, ¿sabés que estoy viendo lo que vimos la clase pasada? Porque yo me imagino que ustedes se la pasan leyendo las clases que vimos, o se la van a pasar leyendo las clases que vimos. Vos decís, pará, gorda, yo leí en lo que vimos la clase pasada, que esto que notábamos acá, el subespacio generado por ejemplo, estas 4 matrices, siempre me da un subespacio, ¿está bien? Hasta lo probamos. Ah, bárbaro, pero entonces quiere decir que este subespacio generado por estas 4 matrices no es R a la 2×2, pero seguro entonces es un subespacio que está dentro de R a la 2×2, ¿no es cierto? Porque subespacio es. Entonces vos me podés preguntar, ¿y qué subespacio es? Y mira, muy fácil. Es el subespacio que cumple esta ecuación. Porque ¿qué averiguamos gracias a todas las cuentas que hicimos? Averiguamos que una matriz puede escribirse como combinación lineal de esas 4 matrices siempre y cuando este último coeficiente que nos quedó acá sea 0. Si se cumple esa igualdad, el sistema es compatible. Por lo tanto, se puede escribir como combinación lineal de esas 4 matrices. Si no se cumple esta igualdad, no. O sea que, fíjate qué lindo esto, fíjate qué bonita es la vida cuando uno estudia matemática, porque entonces quiere decir que yo no solo chequeé que esas 4 matrices no generan R a la 2×2, sino que hasta te puedo dar las ecuaciones del subespacio que genera. ¿Tá? Entonces, fíjate esto. Nosotros, la clase pasada, la reunión pasada, estuvimos laburando y decíamos, bueno, mira, si busco los generadores de un subespacio, lo primero que hago es escribir
cuál es la pinta que tienen los elementos de ese subespacio. ¿Te acordás? Resolvíamos las ecuaciones, tanto en R3 como cuando teníamos polinomios de grado menor o igual que 2 o de grado menor o igual que n, no tiene por qué ser menor o igual que 2, puede ser un grado más grande, sacábamos la pinta, sacábamos los generadores. O sea, dadas las ecuaciones, yo puedo sacar los generadores. Y mirá qué lindo esto. Ahora resulta que, dados los generadores de un subespacio, vos podés sacar las ecuaciones. En este caso, la ecuación que cumplen las matrices que se escriben como combinación lineal de estas otras. ¿Ok? O sea que estás en condiciones, si te pones las pilas, de hacer las dos cosas. Si me dan la condición, saco los generadores, y si me dan los generadores, yo puedo encontrar las ecuaciones. Por lo menos en Rn y en R a la m por n. ¿Está bien? Y en el caso de los polinomios, vas a sacar las ecuaciones que cumplen los coeficientes de los polinomios. ¿Ok? Bien, entonces, conclusión, para saber si un conjunto de generadores genera o no genera un determinado subespacio, tengo que plantear un elemento genérico igualado a una combinación lineal y ver si el sistema lineal que resulta tiene solución o no tiene solución. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, si estamos de acuerdo, seguimos con, la próxima definición. Fíjate. Como siempre, voy a hacer una breve introducción. Suponete que a mí me preguntan, R2, ¿está generado por el 1101? Entonces vos vas y dibujás 11, el 01 sería este que está acá, el que está... ¿Ves la manito? Perdón, Bueno, Sí, profesor. tenemos el 11 y tenemos el 01 que está acá, ¿está bien? Y me preguntan si R2 está generado o no por estos dos vectores. Entonces vos decís, mira, sea quien sea el punto que yo tome, seguro lo puedo escribir como una combinación lineal del vector rojo y del vector U y del vector B. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, mira, estirás el U, todo lo que necesites, y después le sumás el B y vas a llegar a ese punto C. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. A ver si puedo lo dibujo un cachito. A ver, o sea, estiro el U, ¿no es cierto? Y después, una vez que llegue acá, agarro y le sumo un cierto múltiplo del B. ¿Está? O suponete que yo lo estiré, ¿está bien? Y llegas hasta acá. Y entonces llegas a C. Y si en lugar de llegar acá, quiero llegar al P, hago lo mismo. Estiro y veo qué múltiplo del U le tengo que sumar. O sea, lo que quiero decir es, con estos dos vectores, yo llego a cualquier punto de R2. Bueno, por lo tanto, está claro que efectivamente estos dos vectores, 1, 1, que es el U, y 0, 1, que es el B, generan todo R2. Bárbaro. O sea que mi respuesta sería sí. ¿Cómo responderlo analíticamente? Ya lo sabés, ¿está bien? Gráficamente quiero mostrarte qué significa esto. Ahora bien, suponete que me preguntan, che, ¿el 1,1, el 0,1 y el 2,3 generan también R2? Y vos mira fijo y decís, a ver, pará, gorda, tenías el 1,1, Perdón, tenías el 1,1, voy a borrar este, ¿está bien? Tenías el 1,1, tenías el 0,1, y ahora me agregás este otro vector, el 2,3, ponele, este que termina en este punto C, lo llamé W, ¿está bien? Digo, ¿será cierto que todo elemento de R2 se puede escribir como combinación lineal de estos tres? ¿No sería redundante el 2-3? Claro, Porque ya es combinación lineal. efectivamente. Es redundante. Ahora, ¿la respuesta cuál es? Yo digo, R2 está generado por esto y R2 también está generado por esto, ¿no es cierto? Las dos cosas son verdaderas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero como bien decís vos, uy, pero pará, gorda, ¿qué haces? Si ya con 2 generabas, ¿para qué me estás agregando el 2,3? ¿Está bien? Es como que me sobra el 2,3 y no lo necesito para generar todo R2. Entonces surge naturalmente, ¿no es cierto?,
digamos, la inquietud de decir, bueno, no, pará, cuando yo dé los generadores de un subespacio, de un espacio vectorial, lo que quiero es la cantidad mínima de generadores. ¿Para qué le voy a seguir agregando vectores si ya con 2 vectores solamente genero? ¿No es cierto? Entonces, digo, bueno, si quiero quedarme con la cantidad mínima de generadores, entonces me gustaría distinguir entre el primer caso y el segundo caso. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces digo, Sí. bueno, a ver, ¿cómo distingo entre el primer caso y el segundo caso? Bueno, qué sé yo, por ahí hay muchas maneras de distinguir estas situaciones, pero digo, en la primera situación, yo diría, como bien dijeron ahí, no hay información redundante. Quiero decir, si yo sacara el 0,1, perdón, voy a hacer esto un poquito. Si yo sacara el 0,1 de este conjunto, con el 1,1 yo no genero todo R2, ¿están de acuerdo conmigo? Porque con el 1,1, toda combinación lineal del 1,1, ¿qué hace? Estira el vector, lo achica, a lo sumo lo manda del otro lado, pero digo, no genero todo R2, hay un montón de vectores de R2, de R2 que no son un múltiplo del 1,1, ¿están de acuerdo conmigo? O sea que en este conjunto 1,1 y 0,1 no hay ningún vector que yo pueda sacar, ¿está bien? Hola. Los necesito para llegar a cualquier punto. Ahora, ¿qué pasa en el tercero? Bueno, fíjate. Obviamente, si ya con 2 generaba, con este tercero también estoy generando, porque suponete, yo podría, a este tercero lo multiplico por 0 y a cualquier punto llego con una combinación lineal de los 2 primeros. O hay otras posibilidades también. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Fíjate, como con el 1,1 y el 0,1 yo llegaba a todos lados, en particular el 2,3 se escribe como una combinación lineal del 1,1 y el 0,1, ¿no es cierto? Multiplico al 0,1 por 3, no, perdón, multiplico al primer vector 1,1 por 2, le sumo el segundo 0,1 y me da por resultado 2,3. Entonces, esa podría ser una manera de distinguir estos conjuntos. Quiero decir, cuando sobra un elemento en el conjunto, ese elemento se puede escribir como combinación lineal de los otros. Y de esto va la definición de linealmente independiente y de linealmente dependiente. ¿Está bien? Acá esto no me detengo porque es hacer la misma cuenta de antes. ¿Está bien? Pero no, me voy a detener por lo siguiente. Fíjense, discúlpenme. Voy a insistir en esto. En el primer caso no me sobran vectores y en el segundo caso me sobran vectores, ¿no? Entonces, fíjate qué pasa cuando vos analizás si los vectores 1,1, 0,1 generan o no generan R2. Digo, a ver, ¿será cierto que todo X se escribe como combinación lineal de estos dos? Y claramente, cuando vos ponés, digamos, las ecuaciones que se desprenden de esa igualdad, te queda un sistema compatible determinado. ¿Está bien? Eso quiere decir, el sistema lineal tiene solución única, ¿está bien? Y entonces quiere decir que existe una única combinación lineal para escribir a cualquier vector de R2. ¿Está? Ahora, fíjate qué pasa cuando hago la misma cuenta, pero con el segundo conjunto donde le agregué un vector más. ¿Qué pasa? Pongo un elemento genérico x1, x2, escrito como una combinación lineal del 1,1, el 0,1 y el 2,3. Alfa por el 1,1 más beta por el 0,1 más gamma por el 2,3. Me queda que x1, x2 tiene que ser igual a este vector. Alfa más 2 gamma, alfa más beta más 3 gamma. Bueno, obviamente tienen que ser iguales coordenada a coordenada. Entonces me queda que alfa más 2 gamma tiene que ser x1 y que alfa más beta más 3 gamma tiene que ser x2. ¿Qué tengo que resolver entonces? Otra vez, un sistema lineal de ecuaciones. Ah, entonces fíjate. Ay, perdón, me fui. Fíjate, bueno, haces lo típico, ¿no? El 1 de la segunda fila de la primera columna lo matás con la primera fila y te queda 0, 1, 1, haciendo 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1, 3 menos 2, 1. Mira fijo este sistema. ¿Y qué te queda acá? Te quedaron 2 filas distintas de 0 para 3 incógnitas. Este es un sistema compatible e indeterminado. O sea, este es un sistema que tiene infinitas soluciones. ¿Ok? ¿Qué quiero decirte con esto? Desde el punto de vista analítico, porque antes lo vimos gráficamente, cuando no me sobran vectores,
el sistema tiene solución única. Cuando me sobra algún vector, el sistema tiene infinitas soluciones. O sea, hay infinitas maneras de escribir a cada vector de R2, en este caso. ¿Me van siguiendo con esto? Sí. Bien, entonces, vamos a distinguir estas dos soluciones. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir? Una manera de decirlo, como te decía antes, en el segundo conjunto, como los dos primeros vectores sirven para generar R2, el vector 2, 3 puede escribirse como combinación lineal de los anteriores, que es lo que te decía antes. La otra cosa, la otra manera en la que podemos también distinguir estos dos conjuntos es que cuando tengo la cantidad mínima, ¿está bien? Esa ecuación para encontrar los coeficientes de la combinación lineal tiene solución única. Y cuando no tengo la cantidad mínima, no tiene solución única. Entonces, vamos primero por la definición más a lo criollo, por la definición más inmediata. Un conjunto de dos o más vectores, B1, B2, Bn, se va a decir linealmente dependiente si alguno de sus elementos se escribe como combinación lineal de los demás. Si el conjunto está formado por un único vector, se dice que es linealmente dependiente solo si ese vector es el 0 de B. Si no, no. ¿Está bien? Cuando un conjunto no sea linealmente dependiente, se va a decir que es linealmente independiente. ¿Está? Esa sería la definición, si vos querés, más intuitiva. ¿Está bien? Un conjunto es linealmente dependiente si hay algún vector que puede escribirse como combinación lineal de los demás, que fue lo que nos pasó en el ejemplo con el conjunto 1, 1, 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Y acordate que un conjunto formado por un único vector solo es linealmente dependiente cuando ese vector es el nulo. Si el vector es distinto de 0, no es linealmente dependiente y por lo tanto se considera que es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, te decía, esta es la definición más intuitiva. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a chequear si un conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente, fíjate, con esta definición, para chequear si es linealmente independiente, ¿yo qué tendría que hacer? Ir fijándome si hay algún elemento que pueda escribirse como combinación lineal de los demás. Obviamente, si el conjunto tiene 3 elementos, nadie se va a morir de angustia por eso, pero vos acá tenés que prepararte para cuando tengas un conjunto de 3 elementos, de 5 elementos, de 8 elementos o de 11 elementos, o de 28 elementos o de 100 elementos. En ese caso, ir chequeando uno por uno si un elemento es combinación lineal de los demás y es un poco pesado. No queremos vivir de esa manera. Entonces, para eso vamos a usar la definición equivalente de independencia lineal, que es decir, viste que dijimos antes, para que un conjunto sea linealmente independiente, cuando es linealmente independiente, lo que pasa es que en la combinación lineal existe una única solución. Entonces, lo que se utiliza para chequear si un conjunto es linealmente independiente o no, es decir, un conjunto B1, B2, Bn es linealmente independiente en un espacio vectorial, sí, solo sí, cuando yo igualo una combinación lineal a 0, la única solución es que todos los escalares son ceros. ¿Está bien? ¿Por qué lo definimos de esta manera? Porque fíjate, ¿qué dijimos antes? Siempre que yo estoy chequeando si puedo escribir un vector como combinación lineal de otros, lo que estoy resolviendo es un sistema lineal. Ahora bien, si ese sistema lineal está igualado a 0, entonces lo que yo estoy resolviendo es un sistema homogéneo. ¿Está bien? Y yo sé que ¿qué pasa con un sistema homogéneo, alumnos y alumnas y alumnes jóvenes de mi patria o jóvenes de esta clase? ¿Qué pasa con un sistema homogéneo? ¿Puede ser que un sistema homogéneo sea incompatible? No. No, no puede ser. Claro. Un sistema homogéneo tiene solamente dos opciones. O tiene solución única, que es que todas las incógnitas son ceros, o tiene infinitas soluciones. Entonces, cuando yo igualo una combinación lineal al 0 de B, los vectores van a ser el EI cuando la solución es única, porque tengo un sistema homogéneo. Si llega a tener infinitas soluciones, entonces los vectores no son
linealmente independientes. ¿Ok? Esta es la definición que más vamos a usar para chequear si un conjunto es LI o no, que más vamos a usar en el sentido de la cuenta que voy a plantear. ¿Está bien? Después, obviamente, ya vamos a ver que en algunos casos es completamente directo chequear si un conjunto es linealmente independiente o no lo es, porque a veces es evidente por la pinta que tienen los bichos de ese conjunto. ¿Sí? Entonces, dada esta definición, que fíjate, ¿por qué dimos esta definición? Dimos esta definición porque la consideramos necesaria, porque esa era la manera de chequear si en un conjunto de generadores me sobraban o no me sobraban vectores. ¿Está bien? Insisto entonces con esta cuestión. Toda definición que se da en matemática es producto de una necesidad, ¿está bien? De algo que se quiere distinguir. ¿Tá? De alguna cosa que necesito distinguir de otra. Quiero poner orden en este mundo en el que estoy empezando a estudiar estas nociones. ¿Está bien? Por eso se da la definición. ¿Tá? Bueno, eso quiero que sepas. Recordá siempre eso. La matemática es una ciencia constructiva y las definiciones se dan porque se necesitan dar para distinguir alguna situación de otra. ¿Está bien? Una situación de otra, para decirlo mejor. Por más que muchas veces cuando te tiran definiciones por la cabeza sin darte la explicación, ¿qué es lo que pasa? Vos pensás que eso es simplemente producto de una borrachera, de un chabón, de una chabona que estuvieron todo el fin de semana chupando Fernet con coca y entonces inventaron esto. Y si bien es cierto que muchos matemáticos y matemáticas pueden dedicarse al alcohol, las definiciones que vos estudies en todas las ramas de la matemática no tienen que ver con el alcoholismo, tienen que ver con una necesidad. ¿Ok? Bien, sigo. Profe, una sí, pregunta. dale. No entendí la parte de la primera definición en la que dice si el conjunto está formado por un único vector B1, se dice Sí. que es linealmente dependiente solo si B1 es igual al 0 de B. Sí. Eso es por definición, ¿eh? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque fíjate, yo acá tomo un conjunto, ¿no? B1, B2, Bn, ¿tá? Y te digo, ¿va a ser linealmente dependiente si alguno de sus elementos es combinación lineal de los demás? ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿qué pasa? Sí, sí. Si yo no completo esta definición, después, cuando yo te tiro por la cabeza a vos un conjunto que está formado por un solo vector, ¿vos qué me vas a decir? ¿Cómo sabes si ese conjunto es LI o LD? ¿Me entendés? Te lo tengo que aclarar. Entonces yo te aclaro, mira, un conjunto formado por un solo vector solo va a ser LD cuando ese vector sea el 0 de B. Si no, es linealmente independiente. ¿Qué quiero decirte? A ver, voy a escribir esto. Suponete, yo te doy el conjunto... Pará, escribo una pavada, ¿eh? Yo te doy el conjunto formado por el vector 2. 1 traspuesto, voy a poner, ¿viste? Porque laburamos con los vectores como columna. Y te pregunto, ¿es linealmente independiente? ¿Y vos qué me contestás? Sí. ¿Por qué? Sí, lo es. ¿Por qué? Porque no se genera... a ver, no sé cómo le diría. Porque es distinto del 0,0. Claro, pero eso ¿por qué lo sabes? Porque yo te lo di en la definición, porque si no, vos no podés escribir el 2,1 como combinación lineal de los demás. ¿Cuáles son los demás? Si acá hay un único elemento, ¿se entiende? Por Claro. eso es una pavada, es una cuestión formal, ¿está bien? O sea, lo digo en la definición para que te quede claro. ¿Se entiende? Para Sí. que no haya, digamos, ambivalencia en el mundo. Yo te tiro ahora vos por la cabeza cualquier conjunto formado por no importa qué cantidad de vectores y vos me podés contestar si ese conjunto es LI o es LD. ¿Está bien? Si está formado por un Claro. solo elemento, también. ¿Ok? En el caso Sí, de sí. esta definición, fíjate, de la definición equivalente que vimos abajo, ¿qué pasa? Justamente, suponete que yo te doy a vos, tampoco va a haber indefinición en eso, yo te doy a vos un conjunto formado por un único vector y te pregunto, ¿es LI o es LD? Bueno, la única combinación lineal posible igualada a 0 es poner, por ejemplo, lambda 1 por B1 igual al 0 de B.
Ah, pero ¿qué dijimos la clase pasada? Para que lambda 1 por B1 sea igual al 0 de B, tengo dos opciones. O lambda 1 es 0 o B1 es 0. Si B1 es 0, tengo infinitos lambda 1 que cumplen la igualdad. En ese caso, entonces, el conjunto será LD. Ahora, si B1 es distinto de 0, hay un único lambda 1 que cumple la igualdad. Es el 0. ¿Ok? Entonces, uses cual uses, sea cual sea la definición que quieras usar, siempre vas a poder contestar esa pregunta. ¿Ok? Bien, acá les puse simplemente esto, que existe una única combinación lineal para escribir el 0 de B como aclaración, ¿no? De lo que acabamos de decir. Y ahora quería dar algunos ejemplitos. ¿Está bien? ¿Podemos? ¿Seguimos? Sí, sí. Sí, seguí. Bien, bárbaro. Entonces, primer ejemplo, fíjate. Yo en la clase pasada dijimos que C2 era un espacio vectorial, tanto si trabajaba con coeficientes reales como si trabajaba con coeficientes complejos. Entonces, quería simplemente bueno, que se vea qué significa una cosa o la otra. Entonces, me dicen, analizar si este conjunto, el que tiene a los vectores 1 y más 1 e i menos 1 más i, es el i en C2 visto como un R espacio vectorial y en C2 visto como un C espacio vectorial. ¿Qué quiero decir visto como? Quiero decir, en C2, R espacio vectorial, las combinaciones lineales se forman multiplicando a los vectores de C2 por números reales. Y en C2, C espacio vectorial, las combinaciones lineales se forman multiplicando a los vectores de C2 por cualquier número complejo. ¿Ok? Esa es la única diferencia que hay entre un espacio vectorial y el otro. Entonces, vamos a analizar si este conjunto es linealmente independiente, primero en C2R y después vemos qué pasa en C2C. ¿Está? Bien, entonces, si analizo la independencia lineal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que igualar una combinación lineal de estos dos vectores al 0,0. Con lambda 1, lambda ¿Puedo hacer una 2. pregunta? Sí, por favor, por supuesto. Sí, perdón. ¿Cómo era la diferencia de eso de C2 en R y C2 en C? Claro, si yo hablo de C2 en R, ¿qué me están indicando con esto? Que estoy en un espacio vectorial que tiene los elementos de C2, pero que los escalares con los que laburo son números reales, ¿está bien? O sea que las combinaciones lineales que yo formo, las formo multiplicando a los vectores por numeritos reales, ¿ok? Y cuando estoy en C2 como un C espacio vectorial, a los vectores yo los multiplico, en todo caso, por números complejos, cualesquiera sea. Obviamente incluyen a los reales, ¿está bien? Pero pueden tener parte imaginaria no nula. Entonces, las combinaciones lineales que yo formo, las formo multiplicando a los elementos de C2 por números complejos cualesquiera, ¿ok? Hola, hola. Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces sigamos viaje. Planteo lambda 1 y lambda 2 números reales e igualo una combinación lineal de esos dos vectores que me dieron al 0, 0. Yo tengo que chequear si son LI o son LD. ¿Está? ¿Qué dijimos? Si son LI, esta combinación lineal tiene un único resultado, que los escalares sean ceros. Si tiene más resultados, entonces este conjunto no es LI. ¿Está? Bien, entonces, te fijas que te queda coordenada a coordenada sin perder la naturalidad, entonces te queda lambda 1 más i lambda 2 en la primera coordenada, después te queda lambda 1 por i más 1 más lambda 2 por menos 1 más i en la segunda coordenada, y esto tiene que ser igual al 0, 0. Bueno, pero fíjate, simplemente de mirar la primera ecuación que te queda que lambda 1 más i por lambda 2 tiene que ser igual a 0. Lambda 1 y lambda 2 son números reales, ¿está bien? Y esto no es una pavada, porque para que lambda 1 más i por lambda 2 sea 0, eso significa que este número complejo que se forma acá tiene que ser 0. Y vos sabés de tu vida anterior o de tu vida próxima, o sea, cuando hiciste el CBC o quizás en tu colegio secundario, no sé, de haber visto números complejos, que para que un número complejo sea 0, tanto su parte real como su parte compleja tienen que ser 0. Por lo tanto, esto se cumple sí y solo sí, lambda 1 es igual a lambda 2 y es igual a 0. Listo, entonces. Para que se cumpla esa igualdad que planteamos, la primera igualdad, tiene que pasar que los dos escalares sean 0. ¿Está? Entonces, se acabó la incógnita. Digamos, este conjunto que me dieron en C2 como un R espacio vectorial
es linealmente independiente. ¿Ok? Ok. Sí, Vamos, sigamos perdón, entonces. profe. Sí. Te Una escucho, te pregunta, escucho. C2 sería el espacio de los vectores de dos componentes que tienen números complejos, ¿no? Exacto. C2 es el vector de dos componentes cuyas componentes son números complejos cualesquiera. ¿Está bien? Gracias. De nada. Entonces sigamos. Profe, Bueno, tengo una consulta. por ¿Se favor. escucha? Se escucha Sí. perfectamente, dale. Lo de que los coeficientes den cero, ¿es una generalidad para que sea LI? Como una generalidad. No, una Claro, como generalidad que, no, es una necesidad. Tiene que ver con esta claro, definición. ¿Está bien? Para que el conjunto sea bien, LI, claro, cuando yo igualo la combinación lineal a cero, la única, recuerden esto, acá hay una implicación, la única solución es que todos los escalares sean ceros. Si hay más soluciones, no son LI. ¿Ok? Bien, ahora, O sea, si lambda ahí hubiesen dado distinto de cero, claro, no si a era mí me LI. hubiera, ahora lo vamos a ver en el otro ejemplo. Si acá me Vale, hubiera listo, quedado, buenísimo. no distinto de cero, porque el cero siempre es solución del sistema homogéneo. Suponete que acá me hubiera quedado que lambda 1 tiene que ser igual a 2 lambda 2. Ah, entonces tengo infinitas soluciones, listo. No son linealmente independientes, ¿ok? Bien, bien, bien. Gracias. Bien, ahora eso tiene que ver justamente con esto. Ahora analicemos qué pasa en C2 como un C espacio vectorial. Bueno, en principio es lo mismo. Igualo una combinación lineal de los dos vectores que están en ese conjunto al 0, 0. ¿Cuál es la única diferencia? Que como estoy en un C espacio vectorial, estos coeficientes lambda 1 y lambda 2 no son números reales, son números complejos. Esa es la única diferencia. Después, para las cuentas, en la práctica es lo mismo. Digo, bueno, ¿qué me queda en la primera coordenada? Lambda 1 más i por lambda 2, ¿qué me queda en la segunda? Lambda 1 por i más 1, más lambda 2 por menos 1 más i. Y esto tiene que ser igual al 0, 0. Si mirás, es lo mismo que nos quedó antes, ¿ok? Y ahora entonces, tengo que ver quiénes son las soluciones de este sistema, pero cuando lambda 1 y lambda 2 son números complejos. ¿Está bien? No números reales. Desde ya que si estos números complejos son los dos ceros, la igualdad se cumple. Pero lo que yo quiero ver es cuántas soluciones tiene este sistema, si tiene una sola o tiene más. ¿Está? Entonces, ¿qué podés hacer para no sufrir? No empieces a poner, bueno, lambda 1 es un número complejo, entonces lo voy a escribir como a sub 1 más i por b sub 2, y el lambda 2 es otro número complejo, entonces lo voy a escribir como a sub 2 más i por b sub 2. Podés hacerlo, no digo que está prohibido, pero sabete que no es necesario, porque acá, si vos mirás fijo, también podés usar lo que aprendiste en el CBC, nada más que en lugar de tener números reales vas a tener números complejos. Entonces digo, mis incógnitas son lambda 1 y lambda 2. ¿Por quién está multiplicado lambda 1 en la primera ecuación? Por 1 y el lambda 2 por i. Entonces me queda una primera fila que es 1i. El 0, 0 que estaría del otro lado ni lo pongo, porque te acordás que cuando resolvés un sistema homogéneo no necesitas poner 0, 0 del otro lado. ¿Qué me queda en la segunda ecuación? Tendría lambda 1 está multiplicado por i más 1, lambda 2 está multiplicado por menos 1 más i. Tomo esta matriz de 2 por 2 y la triangulo. ¿Qué tengo que hacer? Con este 1 que está en la primera fila, tengo que matar el i más 1 que está en la segunda fila. ¿Cómo lo mato? Y muy fácil. A la primera fila la multiplico por 1 más i. Entonces, i más 1 por menos 1 más i, obviamente me da 0. Para eso lo hice. ¿Me van siguiendo? Sí. Ahora, Sí, sí. en este coeficiente 2, 2, ¿qué tengo que poner? Tengo que poner el coeficiente que tenía en la fila 2, si quieren lo escribo, el coeficiente que tenía en la fila 2, que es menos 1 más i, y a eso le tengo que restar, dijimos, lo que está en la primera fila multiplicado por 1 más i. Entonces voy a poner acá 1 más i, que multiplica al coeficiente que tenía en la primera fila, que era i. Y ahora, jóvenes de mi patria, vamos a hacer la cuenta. ¿Qué me queda? Bueno, lo dejo menos 1 más i en ese primer paréntesis. Y ahora, cuando hago la distributiva con el i en ese segundo término, ¿qué me queda? Menos 1 por i menos i.
Y menos I por I, ¿qué me da, alumnos y alumnas de mi patria? +1. Claro, más uno. Más 1, porque el I al cuadrado da -1, por eso se inventa ese señor, ¿verdad? ¿Está? Entonces, ¿qué me queda? Ah, aleluya, -1 más I menos I más 1 da un 0, grande como una casa. Perfecto. Entonces, logré triangular esa matriz. Me quedó 1i 0, 0, igual a 0, 0 del otro lado, que ni lo ponemos como te dije antes, porque es un sistema homogéneo. Ah, pero entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ¿qué quiere decir esta fila? Esta fila quiere decir que 1 por lambda 1 más I por lambda 2 tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la igualdad que planteamos. Bueno, muy fácil. Entonces lambda 1 tiene que ser menos I por lambda 2. ¿Estamos de acuerdo acá? Sí. ¿Tengo alguna restricción para el lambda 2? Ninguna. Entonces lambda 2 es cualquier número complejo, porque no tengo ninguna restricción. Ah, perfecto, entonces. Quiere decir que este sistema tiene infinitas soluciones. Yo ya sé que esto va a ser LD, pero lo que quiero mostrarte es algo más. Fíjate, cuando vos haces esta cuenta y ya sabés que esto tiene infinitas soluciones, hasta podés darte cuenta qué relación hay entre los dos vectores, ¿no es cierto? Porque ¿qué quiere decir esto? Que si yo reemplazo en la primera ecuación el lambda 1 por menos i lambda 2, entonces la igualdad se cumple. Entonces reemplazo menos i lambda 2 por este vector. 1 i más 1 más lambda 2 por el i menos 1 más i. ¿Qué te queda? Si sacás el lambda 2 de factor común, te queda lambda 2 por menos i por el primer vector, 1 i más 1, más i menos 1 más i. Y esto es igual al 0, 0. Y esto vale para todo lambda 2 en C. ¿Está bien? Puede ser 1, puede ser 8, puede ser 9 más i, el número complejo que se te cante. Esta igualdad se va a cumplir. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que este vector que está acá dentro de este corchete tiene que ser 0. O sea que este vector i menos 1 más i es igual a i por el otro, 1 sobre i más 1. ¿Está bien? Quiero decir, cuando vos encontrás igualás una combinación lineal a 0 y encontrás que hay infinitas soluciones, podés también detectar qué relación hay entre esos generadores. Conclusión, digamos, para lo que a mí me preguntaban, estos vectores son linealmente dependientes, no son linealmente independientes. ¿Está bien? Entonces, vos escribís en tu cuaderno, vamos a poner acá, los vectores son linealmente dependientes. Entonces el conjunto no es LI, es LD, ¿ok? Que es esto que pusimos acá. ¿Está? Entonces, son las 10:04, paramos un poquito, se toman un café, se lavan la cara y seguimos. Dale, Sí, sí, profe. dale. Ok, Vale. intervalo de Gracias. 5 minutos, dale. Gabriela, perdón, ¿puedes subir un poquito más? Así termino de copiar.
Bueno, listo, volvemos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir entonces. Voy a listar ahora una serie de observaciones que ustedes, de propiedades en definitiva, que ustedes van a poder usar en la práctica y donde sea para chequear si un conjunto es linealmente independiente o no. ¿Está bien? Entonces, todo conjunto que contenga, perdón, estamos, ¿no? Seguimos, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Está todo bien? Sí, todo Bien, bien. listo. Sí, sí. Bárbaro. Entonces, todo conjunto que contenga el 0 de B es linealmente dependiente. ¿Está bien? No importa en qué espacio vectorial estés, qué forma tengan los bichos, siempre que el elemento neutro del espacio vectorial está en un conjunto, ese conjunto es linealmente independiente. Y claro, es obvio. ¿Por qué? Porque al 0 de B vos lo podés multiplicar por cualquier número distinto de 0 y siempre te va a dar por resultado 0. Por lo tanto, siempre vas a tener infinitas combinaciones lineales que den por resultado el 0 de B, sea quien sea el conjunto que te tiren por la cabeza. No importa si tiene 100 elementos, 150 o 400. Si el 0 de B está, no hago ninguna cuenta. Listo, ya está. Ese conjunto es LD. Si un conjunto tiene solamente... Dale. Sí, me gustó, El dale. 0 de B era, por ejemplo, en R2 sería 0, 0. En Ese R2 era, sería 0, 0. En R sub 2 de X, ¿quién es? Capaz que toma, no sé, capaz que se enoja además. Y en realidad no sería solo por el hecho de que rompiste la remera, sino por ahí estas detallitos que viene acumulando, ¿me entendés? Que eran boludeces. ¿No? Hola, che, estás hablando con el micrófono abierto. Al que me preguntó, el 0 de B en R2 es 0, 0. En R sub 2 de X, ¿quién es el 0 de B? Hola. El 0. El polinomio nulo, ¿ok? Claro, el polinomio En el nulo. conjunto de las funciones, también la función nula. ¿Está bien? En el conjunto de las matrices, bueno, las matrices que tienen todos sus coeficientes iguales a 0, ¿ok? Bien. Segunda cuestión. Si un conjunto tiene solamente 2 elementos, no hace falta que yo me ponga a plantear la combinación lineal igualada a 0. Vos lo mirás fijo y decís, si un vector es múltiplo del otro, son linealmente dependientes, si no, no. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con eso? Porque para que un conjunto formado solamente por 2 vectores sea linealmente dependiente, uno tiene que ser múltiplo del otro. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí. Después, si yo tengo, y ahora sí, esto es algo de lo que veníamos hablando antes, si yo tengo un conjunto de vectores, U1, U2, U sub K, es un conjunto de vectores, y U sub K, pongamos sin pérdida de generalidad, el último, es combinación lineal de los anteriores, entonces, cuando yo genere algo con estos vectores, al U sub K lo puedo tirar a la basura, porque no lo necesito para generar el subespacio en cuestión, porque justamente el U sub K es combinación lineal de los demás. ¿Está bien? Entonces, esta es otra cosa que también vas a usar. Si a vos te dan un conjunto de generadores y te dicen, che, encontrame
fíjate si, encontrame fíjate si este conjunto genera o no genera el espacio vectorial. Vos chequeás que genera. Y decís, bueno, pero este que está acá, el U sub K es combinación lineal de los demás. Entonces me los puedo sacar de encima. Lo tiro y sigo generando lo mismo. No pierdo nada cuando tiro un vector que es combinación lineal de los demás. Como bien dijo antes, es como una información redundante, dijo alguien. ¿Está bien? La otra cosa es la siguiente. Que lo vamos a usar sobre todo para demostrar cosas, ¿no? Pero bueno, digamos, si yo tengo un conjunto de vectores, B1, B2 hasta Bm, que es linealmente dependiente, supongamos siempre que el primero es distinto de 0, siempre existe una mínima cantidad de vectores, si yo voy chequeando uno por uno, que van a resultar ser linealmente independientes. O para decirlo de otra manera, siempre hay uno que va a ser el primer vector que va a ser combinación lineal de los anteriores. ¿Está bien? Entonces, siempre existe un mínimo K, de manera tal que B sub K está en el subespacio generado por los anteriores. Y los anteriores son linealmente independientes. ¿Está bien? Entonces, siempre que exista un conjunto linealmente dependiente, vos podés hacer este laburo, ir chequeando, ¿está bien? A ver cuándo aparece el primero que sea linealmente dependiente con los anteriores, ¿está bien? Y los anteriores, un conjunto linealmente independiente. Una consulta entonces. Dale. Ponele que encontrás que es un conjunto generado por 4. Sí. Y en el tercero encontrás que es combinación lineal de los dos anteriores 2. Sí. ¿El cuarto también lo descartás? No, descartás el que encontraste. ¿Está bien? Ah, el que encontrás, por eso. Los demás, ok. El primero que encontrás. ¿Está? Entonces, bueno, otra cosa que siempre sucede, aunque no lo vamos a demostrar, es la siguiente. La comparación de la cantidad de elementos que tiene un conjunto linealmente independiente en un espacio vectorial con la cantidad de elementos que tiene un conjunto que genere el espacio vectorial. O sea, para decirlo en lenguaje simbólico, si tengo que B1, B2, Bn es un conjunto linealmente independiente en un espacio vectorial y W1, Wm, ¿está bien?, genera el espacio vectorial, entonces siempre se va a cumplir que n es menor o igual que m. ¿Está? O sea, la cantidad de elementos que tiene un conjunto linealmente independiente siempre es menor en un espacio vectorial, siempre es menor o igual que la cantidad de vectores que tiene un conjunto que genera el espacio vectorial. Fíjense además que acá W1, Wm son cualesquiera, no contiene al conjunto B1, Bn, ¿está bien? No importa quiénes sean los que el conjunto de generadores siempre tiene más elementos o la misma cantidad de elementos que el conjunto de ley. ¿Está? Y entonces viene la otra definición, que es la que estamos buscando desde que empezamos a hablar de independencia lineal. Voy a darle un nombre a los conjuntos que cumplan, que generan el espacio vectorial y en los que no sobra ningún vector, o sea, el conjunto que tiene la cantidad mínima de vectores necesarios para generar el espacio vectorial. Entonces, en un espacio vectorial se dice que un conjunto B, B1, B2, Bn, es base del espacio vectorial si cumple que genera el espacio vectorial y que es linealmente independiente. O sea, no sobra ningún vector. No hay ninguno que pueda escribirse como combinación lineal de las anteriores. Como el número de elementos de un conjunto linealmente independiente es siempre menor o igual que el número de elementos de un conjunto que genera, es inmediato demostrar que todas las bases tienen la misma cantidad de elementos. O sea, vos podés encontrar una base de R2 y yo puedo encontrar otra base de R2. Lo que seguro se va a cumplir es que las dos bases tienen dos elementos. Después puede ser que tengan distintos vectores, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, si la cantidad de vectores linealmente independientes siempre es menor o igual que la cantidad de vectores que generan, se cumple lo siguiente. Ponele, yo tengo una base B formada por B1, Bn, y una base B' formada por W1 hasta Wm. ¿Está bien? Supongo que n y m son cualesquiera. ¿Está? Entonces digo, como B genera, por ser base, porque tiene que generar el espacio vectorial y ser I, entonces la cantidad de elementos que tiene, que es n,
tiene que ser mayor o igual que la cantidad de elementos que tiene B', que son linealmente independientes, porque para que B' sea base, sus vectores tienen que ser linealmente independientes. Entonces, N es mayor o igual que M. Y al revés, como B' genera y B es LI, entonces se va a cumplir que M sea mayor o igual que N. Para que se cumplan las dos cosas a la vez, N tiene que ser igual a M. Entonces, tiene sentido ponerle un nombre a este numerito mágico. ¿Qué numerito mágico? El numerito mágico que me da la cantidad de elementos que tiene que tener el conjunto que sea base del espacio vectorial, por más que vos y yo encontremos vectores distintos. Entonces, vamos a denominar dimensión a la cantidad de elementos que tiene una base de un espacio vectorial. Tiene sentido ponerle nombre porque toda base de un espacio vectorial tiene la misma cantidad de elementos. Entonces, le puedo poner un nombre porque el numerito siempre es el mismo. ¿Está bien? Y vamos a escribir dimensión de B igual a N. ¿Está? Donde N es el número de elementos que tiene la base. ¿Está? Entonces, una aclaración que te hago es, el subespacio nulo, ¿está bien? O que a veces se llama también el subespacio trivial, formado solamente por el 0 de B, vamos a decir que tiene dimensión 0. Y es el único subespacio que no va a tener base, ¿de acuerdo? La otra cosa es que siempre que un espacio vectorial, si un espacio vectorial no tiene una base finita, se dice que es de dimensión infinita, ¿está bien? Eso es lo que pasará con el espacio vectorial de las funciones continuas, con el espacio vectorial de las funciones derivables, con el espacio vectorial de los polinomios, no importa cuál sea su grado, que se acuerdan que también vimos la reunión pasada que eso era un espacio vectorial. ¿Está? Bueno, esta es la definición de dimensión. Ahora lo que vamos a hacer es un breve raconto de cuáles son las bases de los espacios vectoriales con los que estamos laburando en esta materia. ¿Tá? Vamos a ver lo que llamamos las bases canónicas de los espacios vectoriales de dimensión finita con los que vamos a trabajar en esta materia. Bien, en Rn la base canónica es el conjunto que está formado por los vectores que tienen un 1, por ejemplo, el primero, un 1 en el primer lugar, 0 para todos los otros, 0, 1, 0 para todos los demás, y todos 0 salvo la última coordenada. ¿Está bien? En forma más compacta, estos vectores se nombran E1, E2, E-n. Tenedlo en cuenta porque en la práctica esta notación la vas a ver. ¿Cómo definiríamos a cada uno de estos vectores? ¿Quién es E1? Es el que tiene 1 en el primer lugar, 0 para todos los otros. ¿Está bien? En general, ¿quién es E-n? El que tiene 1 en el lugar n, 0 para todos los demás. En general, ¿quién es E-i? Es el que tiene 1 en el lugar i, 0 para todos los otros. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Mirá, E-ik se dice es igual a delta ik, o sea, es igual a 0 cuando es igual a 0 cuando i es distinto de k, y es igual a 1 cuando i es igual a k. Con esto que te estoy indicando, que la coordenada késima del vector E-i vale 0 si k es distinto de i, 1 si k es igual a i. Entonces, por ejemplo, la coordenada 8 del primer vector, E-1, es 0. ¿Por qué? Porque 8 no coincide con el 1 de E-1. ¿Ok? Acá simplemente te estoy explicando cómo se nombraría de manera formal quién es esta base canónica. ¿Está bien? Es claro, digamos, que cualquier elemento X que se escribe como X1, X2, Xn, se escribe como combinación lineal de estos vectores, ¿está bien? Y es claro también que si igualás una combinación lineal a 0 de estos vectores, lo que se tiene que cumplir es que todos los escalares sean ceros. O sea que claramente esta es la base de Rn más sencilla de encontrar, la más directa. Por eso se llama base canónica. ¿Está bien? Entonces, como este conjunto genera y es LI, listo, ya está. Esto es una base de Rn. Dopo, alumnos y alumnas de mi patria, la dimensión de Rn, como todos ustedes sabían, es n. Si considerás a Cn como un C espacio vectorial, para volver a lo que hablábamos antes, tenés como base el mismo conjunto, E1, E2, En. Vos lo multiplicás por números complejos cualesquiera y vas a generar cualquier vector de Cn.
¿Está bien? Además, van a ser linealmente independientes. ¿Está? Eso chequealo después si querés. Si en lugar de verlo como un C espacio vectorial, lo ves como un R espacio vectorial, la cosa cambia. ¿Está bien? ¿Por qué cambia? Porque ahora, para escribir, fíjate, te lo puse acá, si yo tomo un X que pertenece a ese N, ese X se escribe, como dijimos, como un vector de N coordenadas donde los XY son complejos. Entonces, cada numerito que está acá en estas coordenadas se escribirá XK será igual a sub K más I por B sub K. Con A sub K y B sub K números reales, ¿no es cierto? Así se escriben los números complejos en general. Pero entonces, ¿qué pasa? Fíjate. Si yo pongo un vector genérico de Cn, ese vector de Cn se escribe como A sub 1 más I por B sub 1. Segunda coordenada, A sub 2 más I por B sub 2. Última coordenada, A sub n más I por B sub n. ¿Está? Pero entonces, quiere decir, como yo ahora estoy en un R espacio vectorial, los vectores de Cn no se multiplican por números complejos, se multiplican por números reales. Entonces voy a decir, yo esto lo puedo escribir así, mirá. A sub 1 por E sub 1, más A sub 2 por E sub 2, más A sub n por E sub n, más B sub 1 por el vector que voy a llamar E sub I1. ¿Qué quiero decir con E sub I1? El vector que tiene un I en la primera coordenada, 0 para todos los demás. Con E sub I2 voy a señalar el vector que tiene I en la segunda coordenada, 0 para todos los demás. Entonces, fíjate, cuando los escalares con los que laburo son solamente reales, para poder escribir este vector X genérico como combinación lineal de un conjunto de vectores, ya no me basta con n vectores. Ahora tengo A sub 1 por E sub 1, más A sub 2 por E sub 2, más A sub n por E sub n, más B sub n, más B sub 1 por E sub I1, más B sub 2 por E sub I2, así siguiendo. ¿Está bien? Entonces tengo dos n vectores. ¿Está? Y entonces me queda que el X es combinación lineal de dos n vectores, que voy a escribir como estos dos n vectores generan el C sub n R espacio vectorial. ¿Tá? Y es fácil ver que estos vectores van a resultar ser linealmente independientes. ¿Tá? Entonces voy a tener E1, E2, En, E sub I1, E sub I2, E sub In. Tengo dos n vectores para generar C sub nr, el espacio vectorial. Vamos a decir, el espacio vectorial C sub nr con escalares reales. ¿Está bien? La independencia lineal es directa porque si vos pones una combinación lineal de todos estos vectores igualados al 0, ¿qué va a pasar? ¿Qué te queda en la primera coordenada de todo este choclo que tengo del lado izquierdo? Y en la primera coordenada voy a tener el lambda sub 1 que multiplica a E sub 1 y B sub 1 por I que me queda multiplicando a ese vector, ¿no? Porque el E sub I1 tiene un I en el primer lugar, 0 para todos los demás. Entonces voy a tener que lambda 1 más I por B sub 1 es 0, lambda 2 más I por B sub 2 es 0, bueno, así siguiendo. O sea, en definitiva, todos los escalares tienen que ser 0. ¿Tá? Entonces, recordá esto, C sub n como C espacio vectorial tiene dimensión n, y como R espacio vectorial tiene dimensión 2n. ¿Tá? Y la base canónica es la que vos te imaginás. Tercera cuestión, si estoy en el espacio vectorial de las matrices, ¿está bien? ¿Cómo voy a escribir a las matrices? Y como combinación lineal de las matrices que tienen un 1 en cada lugar, 0 para todos los demás. Entonces ahora, ¿cómo las voy a llamar? No las puedo llamar E1, E2, E3, E4, E5, E6, porque yo sé que en las matrices, para distinguir un lugar, tengo que especificar la fila y la columna. Entonces voy a decir, tengo una primera matriz que es E sub 1, 1, la que tiene un 1 en la fila 1, columna 1, 0 para todos los demás. Otra que es E sub 1, 2, así hasta E sub 1n. ¿Qué estoy haciendo? Estoy recorriendo todos los coeficientes de la primera fila. Lo mismo voy a hacer con la segunda fila, lo mismo voy a hacer con la última fila. Entonces, acá simplemente en esta llave te puse cómo se describirían de manera formal estas matrices, que son las matrices canónicas, ¿está bien? Porque tienen un 1 en un lugar, 0 para todas las otras. Y entonces, claramente, yo acá tengo
tantas matrices como coeficientes tengo en la matriz. Por lo tanto, la dimensión de R a la M por N va a ser M por N. ¿Está bien? Entonces, Rn tiene dimensión N, R a la M por N tiene dimensión M por N, la dimensión de Cn como C espacio vectorial es N, la dimensión de Cn como R espacio vectorial es 2N, y ahora veamos qué pasa con el conjunto de los polinomios, el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que n junto con el polinomio nulo. ¿Está? Bueno, muy fácil. Tomo cualquier polinomio que está en R sub n de x. ¿Qué dijimos? Que yo la pinta la conozco, ¿no es cierto? Es a sub n por x a la n, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más a sub 1 por x, más a sub 0. O sea que claramente, ¿está bien? Todo polinomio que está en R sub n de x se escribe como una combinación lineal de x a la n menos 1, así hasta x y hasta el polinomio 1, o sea, el polinomio constante 1. ¿Está bien? Por lo tanto, este conjunto xn menos 1, x1, genera R sub n de x. Ahora tendría que probar que este conjunto es linealmente independiente. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que igualar una combinación lineal de esos polinomios al 0 de R sub n de x. Bueno, pero ¿quién es el 0 de R sub n de x? El polinomio que tiene todos sus coeficientes iguales a 0. Por lo tanto, para que la igualdad se cumpla, lambda n tiene que ser 0, lambda n menos 1 tiene que ser 0, así hasta lambda 1 y lambda 0 que tienen que ser 0 también. Por lo tanto, estos polinomios que están en este conjunto, el primero, xn menos 1, x y 1, generan R sub n de x y son linealmente independientes. Entonces la cantidad de elementos de esta base, ¿no es cierto?, me da la dimensión de R sub n de x. ¿Qué dimensión tiene R sub n de x? N más 1, ¿está bien? Porque tengo acá n más 1 polinomios en esta base. ¿Ok? Fíjate, cuando veíamos polinomios en R sub 2 de x, siempre se trataba de identificar quiénes eran los coeficientes de esos polinomios. ¿Y cuántos coeficientes tiene un polinomio de grado menor o igual que 2? 3. ¿Está bien? Entonces, hay una relación directa entre los coeficientes de R sub n de x y el espacio vectorial de R a la n más 1, ¿no es cierto? Quiero decir, tengo 3 coeficientes en R sub 2 de x, tengo 3 coordenadas en R3. ¿Se entiende? Las coordenadas de R3 vienen a jugar el mismo rol que juegan los coeficientes de un polinomio en R sub 2 de x. Entonces, recordá, la dimensión del espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual que n es n más 1. ¿Está bien? Bien. Y acá otra vez, una serie de observaciones. Si la dimensión de un espacio vectorial es n y un conjunto es linealmente independiente, entonces la cantidad de elementos de ese conjunto linealmente independiente siempre es menor o igual que n. ¿Está bien? Eso lo sabemos porque sabemos que, dijimos antes, la cantidad de elementos que tiene un conjunto linealmente independiente tiene que ser menor o igual que la cantidad de elementos que tiene un conjunto que genere. Sabemos que una base genera y tiene n elementos si el espacio vectorial tiene dimensión n. Por lo tanto, todo conjunto linealmente independiente va a tener como máximo n elementos. Eso es lo que te tiene que quedar. Y al revés, todo conjunto que genere B tiene como mínimo n elementos, ¿está bien? No puede tener menos de n elementos, ¿está bien? Porque la dimensión del espacio vectorial es n. Si yo tuviera un conjunto que genere B, siendo la dimensión de B igual a n, y tenga menos elementos que n, entonces quiere decir que la dimensión de mi espacio vectorial no puede ser n, tiene que ser más chica, ¿está bien? Porque siempre tengo la misma cantidad de elementos para tener una base, ¿está? Entonces, si vos sabés la dimensión del espacio vectorial, sabés algo muy importante, porque sabés cuál es la cantidad máxima de vectores LI que podés tener en ese espacio vectorial y cuál es la cantidad mínima que tiene que tener un conjunto que genere. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo ahora te tiro por la cabeza a vos un conjunto que tiene 3 vectores
en R2 y te pregunto, ¿SLI o SLD? Vos no hacés ninguna cuenta. Me decís, mira, gorda, la dimensión de R2 es 2. Si vos me das un conjunto que tiene 3 elementos, es SLD, y no te hago ninguna cuenta para demostrarte esto, porque ya sé que si la dimensión es n, la máxima cantidad de vectores que puede tener un conjunto LI es justamente n. ¿Está? Bien. La otra cosa es, si vos tenés cualquier conjunto linealmente independiente que tiene n elementos y sabés que la dimensión de B es n, entonces ese conjunto que es linealmente independiente es base. ¿Está bien? No hace falta que demuestres que genere, porque si no generara, como te decía antes, quiere decir que hay un vector que no se puede escribir como combinación lineal de ellos. Entonces quiere decir que yo agrego ese vector al conjunto y sigo teniendo un conjunto linealmente independiente. Absurdo porque la dimensión de B es n. Por lo tanto, ¿está bien? Si vos estás chequeando si un conjunto es base o no, ponele que estás en R3 y sabés que la dimensión de R3 es 3. Yo te tiro un conjunto por la cabeza y te pregunto, ¿este conjunto es base de R3? Vos hacés las cuentas pertinentes y me contestás, mirá, es linealmente independiente, ahora para que sea base tendría que ver si genera o no. Pero como vos ya sabés que la dimensión de R3 es 3, no hace falta que chequees si genera o no. ¿Está bien? Si te doy 3 vectores linealmente independientes en R3, esos 3 vectores forman una base de R3. ¿Está? Bueno, y algo parecido con respecto a los generadores. Si vos chequeaste que ese conjunto genera B, sabiendo que la dimensión de B es n, seguro tiene que ser linealmente independiente, porque si no lo fuera, quiere decir que puedo sacar un vector. Entonces B estaría generado por menos elementos, y eso es un absurdo. ¿Está? La otra cuestión, si ese es un subespacio que está incluido en B, la dimensión de S siempre es menor o igual que n. Si S está incluido en B y la dimensión de S es igual a la dimensión de B, entonces ese subespacio es el espacio vectorial. ¿Ok? Quiero decir, cuando vos sabés la dimensión de los subespacios con los que estás laburando, entonces no necesitas demostrar la doble inclusión. Basta con que demuestres una inclusión y con que chequees cuáles son las dimensiones de esos espacios vectoriales en cuestión. Si uno está incluido en el otro y las dimensiones son iguales, ya sabes que los espacios vectoriales son iguales. ¿Está? Ahora, un último comentario te voy a hacer, que esto lo van a ver después en la práctica, me imagino. Vamos a ver cómo se chequea la independencia lineal de funciones. Con CMI quiero decirte las funciones que son m veces derivables en un cierto intervalo. Ese intervalo puede ser todo R, puede ser de 0 a más infinito, bueno, lo que fuere. ¿Está bien? ¿Por qué te digo esto? Porque esto sí sería una novedad, porque el espacio vectorial de las funciones derivables m veces o infinitamente derivables, o inclusive el espacio vectorial de las funciones continuas, son espacios vectoriales de dimensión infinita, ¿está bien? Entonces a veces viene bien tener otra herramienta, que es la herramienta del Browskiano, ahora lo vamos a conocer, para chequear si un conjunto de funciones son linealmente independientes o no, ¿está bien? Entonces vamos a suponer que tengo un conjunto de funciones derivables con continuidad, vamos a suponer m veces, y tengo n funciones. ¿Está bien? Y vamos a suponer que m es mayor o igual que n menos 1. ¿Está bien? O sea, m es mayor o igual que la cantidad de funciones que tengo menos 1. ¿Está? O lo que es lo mismo, n es menor o igual que m más 1, como lo quieras decir. Todo esto para que se puedan hacer las cuentitas que vamos a hacer, ¿no? Entonces digo, para saber si un conjunto de elementos es linealmente independiente, ¿yo qué tengo que hacer? La definición dice que yo tengo que igualar una combinación lineal de los vectores en cuestión, ahora los vectores son funciones, al cero del espacio vectorial. Entonces, hago eso. Lambda 1 por phi sub 1 más lambda 2 por phi sub 2, así hasta lambda n por phi sub n, lo igualo al cero de este espacio vectorial. ¿Quién es el cero de este espacio vectorial? El cero de este espacio vectorial es la función nula. ¿Está bien? Entonces yo tengo
n incógnitas, lambda 1, lambda 2, lambda n, pero tengo una única ecuación, ¿está bien? Para ver qué pasa con esto, necesito más ecuaciones, porque si no, estoy un poco como perdida, porque esta phi1, phi2, phi-n no son vectores, son funciones. No puse el argumento, pero son una phi1 de x, phi2 de x, phi-n de x, ¿está bien? Como te lo puse acá abajo, ¿está bien? Entonces, para que esta igualdad se cumpla, lambda 1 por phi1 de x más lambda 2 por phi2 de x más lambda n por phi sub n de x tiene que ser igual al 0 de este espacio vectorial. Bueno, el 0 de este espacio vectorial, como te decía antes, es la función nula. Así que esta combinación lineal tiene que ser igual a 0 para todo x en el intervalo donde esté laburando. ¿Está bien? Bárbaro. Entonces digo, si yo tengo esto que está del lado izquierdo, lambda 1 por phi1 más lambda 2 por phi2 más lambda n por phi-n, claramente es otra función. Y además es una función m veces derivable, porque vos sabés que suma de funciones derivables te da otra función derivable. Por lo tanto, también sabés, porque lo aprendiste en análisis 1, que si una función es constante en un intervalo, su derivada da 0. Entonces la puedo derivar. Si yo derivo acá, ¿está bien? Miembro a miembro, encontraría que lambda 1 por phi1' de x más lambda 2 por phi2' de x más lambda n por phi sub n' de x también tiene que ser igual a 0 para todo x que pertenece al intervalo. ¿Está bien? No te lo puse acá, pero si querés te lo pongo como comentario, escribilo vos, porque dijimos que esta primera igualdad se cumple para todo x en y. Entonces acá voy a poner, lo pongo en castellano, digamos, para todo x en el intervalo y. ¿Está bien? Se tienen que cumplir todas estas ecuaciones. ¿Está bien? ¿Cuántas veces voy a derivar? Voy a derivar tantas veces como sea necesario hasta obtener también n ecuaciones. Entonces, fíjate, si derivo una vez, obtengo 2 ecuaciones. Si derivo 2 veces, obtengo 3 ecuaciones. Si derivo n-1 veces, ¿está bien? Voy a tener n ecuaciones en total. Entonces ahora tengo n ecuaciones para mis n incógnitas que eran lambda 1, lambda 2, lambda n. ¿Está? Entonces, fíjate, yo tengo mis incógnitas que son lambda 1, lambda 2, lambda n. Y acá en definitiva, si yo quiero, podría mirar a estas funciones que dependen de x como si fueran los coeficientes que multiplican a lambda 1, lambda 2, lambda n. Entonces, puedo escribir a este sistema de ecuaciones donde las incógnitas son, ojo, lambda 1, lambda 2, lambda n. ¿Está bien? Que la x no tenga un poder hipnótico en tu subjetividad. Mis incógnitas acá son lambda 1, lambda 2, lambda n, no la x que está dentro de la phi1, phi2 de x. ¿Está bien? Entonces me queda en definitiva una matriz de n por n, ¿no es cierto?, multiplicada por el vector columna lambda 1, lambda 2, lambda n, y quiero ver si eso es 0 para todo x que pertenece al intervalo. Eso es lo que estamos solucionando. Ahora bien, de lo que nosotros vimos, ¿no es cierto?, en particular, digamos, si x es igual a x0, se tiene que cumplir esta igualdad, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que tengo acá una matriz, si vos querés constante, porque el x lo reemplacé por el x0, multiplicado por este vector de incógnitas, lambda 1, lambda 2, lambda n, que está igualado al vector nulo. ¿Qué tiene que pasar para que este sistema tenga solución única? Tiene que pasar que esta matriz sea inversible. ¿Tá? Pero para que esta matriz sea inversible, además, tiene que pasar que su determinante sea distinto de 0. Entonces, este sistema homogéneo tiene solución única si y solo si este determinante es distinto de 0. Entonces encontré una condición. Encontré que el sistema tiene solución única cuando este determinante sea distinto de 0. O sea que las funciones son linealmente independientes si este determinante es distinto de 0. Entonces, dado un conjunto de funciones, phi1, phi2, phi-n, con phi sub i siempre derivables por lo menos n-1 veces, le voy a poner nombre a ese determinante, se llama browskiano de phi1, phi2, phi-n, al determinante de esta matriz, ¿está bien? Que se forma poniendo las funciones primero que me dan sin derivar y después para cada fila
voy derivando esas funciones. Así, hasta la derivada n-1 que me da la fila n de ese sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Y entonces lo que demostramos antes es que este conjunto de funciones es linealmente independiente si para algún x0 en el intervalo se cumple que ese browskiano es distinto de 0. ¿Está bien? Si eso pasa, las funciones son linealmente independientes. Fíjate que acá tengo una implicación que dice, si tengo este conjunto de funciones y se cumple que este browskiano es distinto de 0, entonces las funciones son linealmente independientes. No es un sí y solo sí, ¿está bien? ¿Qué quiero decirte? Que no vale afirmar que si estas funciones son linealmente independientes, entonces forzosamente el browskiano me tiene que dar 0. Esto a mí me está dando una información. Vos calculás el browskiano. Si te da distinto de 0 para algún x, entonces las funciones son linealmente independientes. ¿Está bien? Si no, no. ¿Está bien? Entonces, perdón, quería poner un ejemplo de esto, si se me permite, porque vale la pena poner ejemplos de estas cosas para que se entienda. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, entonces, tomemos el conjunto formado por e a la 2x y e a la 3x. Me dicen, ¿es LI o no es LI? Bueno, planteo el browskiano que acabamos de ver. ¿Cómo se plantea el browskiano? Bueno, dijimos, te formás una matriz donde pones las funciones tal cual te la dan y en la segunda fila, en este caso segunda fila porque tengo dos funciones, ¿no es cierto? Entonces voy a construir una matriz de 2 por 2 para sacar el determinante. Simplemente derivo. Bueno, me queda 2 por e a la 2x, 3 por e a la 3x, son las derivadas, agarro y le saco el determinante a esa matriz. ¿Qué te queda? Lo único que tenés que recordar es que cuando multiplicás potencias de la misma base, los exponentes se suman. Así que te queda e a la 2x por 3 e a la 3x, te queda 3 por e a la 5x. Menos e a la 3x por 2e a la 2x, te queda menos 2e a la 5x. Bueno, restás, te queda e a la 5x. Eso te da distinto de 0 para todo x en R, en este caso. Con que me dé distinto de 0 para algún x me basta. ¿Está bien? No hace falta que me dé distinto de 0 para todo x. ¿Está? Entonces, este conjunto e a la 2x y e a la 3x es linealmente independiente. ¿Seguimos viaje? Vamos. Entonces digo, pruebe que el conjunto, me dicen x al cubo, x cuadrado y x es LI. Bueno, lo voy a probar usando el browskiano. Tengo las tres funciones. Voy a formar entonces, como tengo tres funciones, voy a formar una matriz de 3 por 3. Primera fila va a tener x cubo, x cuadrado, x. Segunda fila voy a poner sus derivadas. Φ1', 3x cuadrado, Φ2', 2x, Φ3', 1. Tercera fila, esta que está acá. 6x, 2 y 0. ¿Tá? Y entonces voy y calculo el browskiano. Pongo x cubo, x cuadrado, x, 3x cuadrado, 2x1, 6x, 2, 0. ¿Qué haces? Bueno, sacás este determinante. ¿Cómo vas a hacer para sacar este determinante? Profe, una consulta. Dale. ¿De dónde sale el vector que está al lado de la W antes del determinante? Ese x cuadrado. Esto de acá, porque estoy especificando que estoy tomando el browskiano de qué funciones, de e a la 2x y e a la 3x. En el ejemplo de... Claro, en el de abajo, porque abajo es un polinomio que es x cuadrado, x1, y el conjunto no era x al cubo, x cuadrado. Ah, perdón, sí, me equivoqué acá cuando escribí, gracias por decírmelo. Es x cubo, x cuadrado, x, discúlpenme, lo voy a, siempre me pasa algo, qué vida. Lo voy a cambiar antes de subirlo, ¿ok? X cubo, x cuadrado y x. Perdón, me chispoteé. Profe, Sí. ¿no puede subir? Hay una parte en la que hay un cuadro azul.
arriba y me pareció leer que decía dependiente en vez de independiente. Claro, porque acá lo que estoy diciendo es, yo tengo la implicación que dice, si el browskiano es distinto de 0, entonces las funciones son linealmente independientes. Eso fue lo que probamos antes. ¿Sí? Hola. Sí. Una afirmación equivalente sería decir, si no vale la consecuencia, entonces no vale la hipótesis. O sea, si las funciones son linealmente dependientes, con seguridad el browskiano me va a dar 0. ¿Está? Hola. Pero eso no Sí, quiere sí. decir que vale el sí y solo sí, porque puede ser que el browskiano me dé 0, como vamos a ver en otro ejemplo, y sin embargo las funciones sean linealmente independientes. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Ok. Claro, es que no había llegado a leerlo bien y pensé que estaba mal algo. Ta. Pensé que decía algo parecido al cuadro de arriba, por eso. Ah, ok. Bueno, entonces listo. Perdón, si Perdón, sacás... profe. Hola, sí. Pero aunque en los ejemplos sea para todo X, no hace falta que sean todos. Tiene que ser uno Claro, solo, por ¿no? eso ahora estoy poniendo este otro ejemplo. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Fíjate, si desarrollás este determinante, esto te va a dar menos 2x al cubo. ¿Está? Lo podés desarrollar por la tercera columna, que creo que va a ser más cómodo, porque te queda 0 por no me importa qué, después 1 por y te fijas por qué, más x por y te fijas por qué. ¿Está bien? Entonces te queda menos 2x cubo, que vos me podrías decir, bueno, pará, eso es distinto de 0 solamente cuando x es distinto de 0. Bueno, no me importa. ¿Está bien? Lo que me importa es que es distinto de 0 para algún x. Entonces, estas tres funciones, x cubo, x al cuadrado, x, claramente son linealmente independientes. ¿Está? No puedo conseguir a una haciendo combinaciones lineales de las demás. ¿Está? Fíjate, la otra cosa, acá viene el ejemplo de cómo no se cumple el recíproco, que sería decir, analicemos la independencia lineal de este conjunto. El conjunto que está formado por x cubo y módulo de x cubo. ¿Me están siguiendo, no? Profe, ¿le puedo hacer una consulta del Pero por ejercicio favor, anterior? claro. Justo del B. Sí. Ahí supongamos que el conjunto de funciones es un poco más largo, Sí. pero los coeficientes, por ejemplo, el coeficiente máximo no pasa de 3, Sí. ¿no? Entonces, si yo derivo, por ejemplo, hasta la sexta derivada, va a llegar un punto en el que son todas 0. No, pero es que justamente, vos, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es lo que no pasa de 3? ¿Los polinomios? Claro, supongamos Bueno, que yo sí, tengo claro. Si vos tenés 6 polinomios de grado menor o igual que 3, vos ya sabés que son LD. ¿Por qué? Porque la dimensión de R sub 3 de X es 4, así que más polinomios que la dimensión no pueden ser linealmente independientes, ¿ok? Claro, sí, ahí está. Ok. Gracias. Y efectivamente, perdón, desde el punto de vista del browskiano, te va a quedar una matriz de 6x6 que va a tener un montón de filas que son 0, ya sabes que ese browskiano te da 0. Pero lo que pasa es que de esa manera no probaste que son linealmente dependientes, solo probaste que el browskiano te da 0, ¿ok? Claro, bien. Porque acordate que no es un sí, solo sí. ¿Tá? Ahora fíjense esto. Me dan un conjunto formado por dos miserables funciones. X cubo y el módulo de X cubo. Yo, si me permiten, voy a, perdonen, voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el grafiquito que es una verdadera pavada. Probablemente ninguno de ustedes lo necesite, pero lo pongo igual. ¿Ven este dibujo que yo hice en GeoGebra? Perdón, ¿están viendo esto? Sí. Bueno, lo que está en rosa es la función x cubo. ¿Están de acuerdo? X cubo tiene este gráfico. ¿Está? Lo que está en violeta, que es esto que está acá, es tomarle el módulo a x cubo. Porque ¿qué pasa? Cuando vos le tomas el módulo, la rama que es positiva se queda como es, pero la que era negativa se va para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, fíjense, estas dos funciones claramente son linealmente independientes. ¿Está? ¿Por qué? Porque por más que yo multiplique a x cubo por un escalar, nunca voy a poder conseguir esa b que se me forma arriba
con el módulo de x cubo. Por ejemplo, yo multiplico x cubo por -1. Con eso lo único que logro es pegar del lado negativo las funciones, pero del lado positivo se me va a ir para el otro lado, ¿sí? Si yo escribiera acá, a ver si puedo hacer esto, k igual a menos f, ¿ves? ¿Qué logro a lo sumo? ¿Está bien? Cambiar el signo de todo. Pego un lado, pero el otro se me va para abajo. ¿Se entiende? Quiero decir, estas funciones, que son dos, no son una múltiplo de la otra. ¿Está? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bien. Entonces, volvamos. Bueno, ahora, ¿están mirando el PDF? Sí. Bien, entonces digo, estas dos funciones claramente son linealmente independientes. Una no es múltiplo de la otra. Ahora fíjate qué pasa si te vas de cabeza a calcular el Browskiano. Esta función, módulo de x cubo, está partida, ¿no es cierto? Vale x cubo si el x es mayor o igual que 0, menos x cubo si x es menor que 0, porque así se calcula el valor absoluto de cualquier número en esta vida, ¿verdad? Entonces, cuando el número es negativo se la multiplica por menos, cuando el número es positivo se la deja como está. Entonces, si yo voy a calcular el Browskiano, lamentablemente tengo que partir ese Browskiano del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Está bien? Entonces digo, la phi1 de x no me trae problemas, porque esa va a tener la misma derivada de un lado y del otro, ¿no es cierto? Del lado para los x menores que 0 y para los x mayores que 0. Entonces digo, phi1' de x me da 3x². ¿Está bien? Entonces tengo que phi2' de x me da 3x² si el x es mayor o igual que 0. Menos 3x² si el x es menor que 0. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo con esto? Hola, hola. Sí. Entonces, suponete que calculo el Browskiano de phi1, phi2 para los x mayores o iguales que 0. Pongo x cubo, porque para los x mayores iguales que 0, las dos valen lo mismo. Y abajo pongo 3x², 3x². Claramente, este determinante da 0. Para los x mayores o iguales que 0. ¿Qué pasa para los x menores o iguales que 0? Pongo en la primera fila x cubo menos x cubo, en la segunda fila me queda 3x² menos 3x². Bueno, y este determinante también te da por resultado 0. Entonces, el Browskiano de phi1, phi2 da 0 tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Está bien? Del 0. El Browskiano es 0 en todos lados, pero ¿qué pasa? Estas funciones no son linealmente dependientes, son linealmente independientes. ¿Está bien? Entonces, cuando el Browskiano te da 0, vos no podés afirmar nada. No podés afirmar ni que son LD ni que son LI. Tenés que arreglártelas de otra manera. ¿Está bien? Una manera, en el caso de tener dos funciones, es decir, mirá, si dos elementos son linealmente dependientes es porque uno es múltiplo del otro. ¿Está bien? Obviamente un múltiplo no nulo. Entonces lo que puedo hacer es hacer phi2 sobre phi1 y fijarme si eso me da por resultado una constante. ¿Está bien? Bueno, utilizarás distintas herramientas para ver si esas dos funciones son LI o no. ¿Está bien? Pero entonces, recordá esto, si el Browskiano te da 0, punto. ¿Qué significa esto? Si el Browskiano me da 0, esta herramienta no me sirve para ver si las funciones son LI o no. Tengo que buscar otra herramienta. ¿Tá? Es un poco lo que te pasaba. ¿Te acordás cuando en análisis 1 te enseñaban que ponele, para ver si, supongamos que la función es infinitamente derivable, y te decían, para que tenga un mínimo, la derivada primera da 0 y la derivada segunda tiene que ser positiva en ese punto. ¿Tá? Ahora, si la derivada primera me da 0 y la derivada segunda me da 0, ya no me sirve el criterio de la segunda derivada. Tengo que usar otro criterio, ¿de acuerdo? Bueno, acá pasa algo más o menos parecido. El criterio del Browskiano me sirve porque tengo un conjunto de n funciones, calculo el Browskiano, si me da distinto de 0 son LI. Si me da igual a 0, listo, mala suerte. Lo vas a tener que resolver con otra herramienta. ¿Está? Pero... Profe,
Sí. Entonces es recomendable utilizar como primera herramienta el gaussiano, ¿no? Sí, claro, claro. Por lo menos cuando estás con funciones que no sean polinómicas, ¿ok? Porque para polinomios, ¿para qué? Si ya sabemos cuál es la... ¿Están de acuerdo con eso? Ya sabemos cuál es la dimensión de R sub n de x. Pero si quieren también lo pueden usar para polinomios, no hay problema, ¿ok? La primera herramienta es el gaussiano. Si esa no te sirve, vas y buscas otra. ¿Estamos? Gracias. Profe, y Sí. la manera que vos usaste graficando, ¿es válida? ¿Se Sí, podría es usar en un válida. Para examen? ese caso, sí. Por lo menos es válida para que vos te des cuenta si una es múltiplo de la otra. Después, si querés, puedes hacerlo analíticamente también. Vale la pena que te gastes en tratar de escribirlo. Pero si es un caso tan simple como de dos funciones, podés justificarlo simplemente graficando esas funciones. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, colorín colorado,